Hola, muy buenas gente, aquí estoy yo con un nuevo video. Para sorpresa de nadie vengo con otro video de Shin Megami Tensei, esta vez de la entrega Nocturne, amados por muchos, odiados por otros tantos, salido en el año del 2003 para la PlayStation 2, considerado uno de los mejores JRPG de la historia y uno de los juegos de culto de la PlayStation 2, y eso no me lo estoy inventando, incluso cuando salió el tráiler del remaster recalcan eso, aunque quitando eso de lado, la verdad es que si hay una división de gente que adora el juego y otros tanto que opinan que no es para tanto. En mi opinión lo adoro, incluso el remaster, que sé que también no es del agrado de muchos, por eso hoy vengo a hablar de esta entrega que me gusta tanto, y como no tengo una intro para el canal, usaré directamente el intro del juego como hago siempre, así que empecemos XD. Bueno, hablaré rápido de la introducción del juego. El juego comienza con nuestra profesora un poco sobre el destino del mundo, cómo este se acerca a su fin y el cómo ella quiere ser la salvadora y hacer renacer el mundo. Después de la cinemática nos encontraremos en la estación del metro, debido a que iremos al hospital a ver a nuestra profesora, no sin antes que el encargado del metro nos diga que hubo una revuelta en el parque Yoyogi, donde hubieron varios fallecidos, y bueno, iremos al parque donde estará cerrado debido a la revuelta y nos encontraremos a un tipo que será importante para la historia. Nos habla un poco de lo que pasó ahí, sobre que dos grupos de sectas se enfrentaron, no nos cuenta más, pues nos llama Chiaki, una de nuestras amigas, porque nos está esperando en el hospital. Curiosamente Ijiri, la persona con quien hemos estado hablando, nos dice que él también se dirige ahí, nos dice que ese hospital una tapadera de un culto, también nos da una revista de ocultismo, de la orden de Gea. Para al hospital nos topamos con Chiaki, que ha estado esperándonos en el hospital, y está muy extrañada y siente que pasa algo raro, pues en el hospital no hay absolutamente nadie, ni siquiera enfermos o encargados, y bueno, Isamu, otro de nuestros amigos, está buscando a la profesora por el lugar, así que iremos a buscarlo. Después de una rápida exploración que si les molesta saltaré, nos encontraremos a Isamu, quien tampoco ha tenido suerte con encontrar a la profesora, y nos regresaremos a la recepción y esta Chiaki nos habla sobre la revista que Ijiri nos dio. Esta revista habla sobre el culto de Gea, quienes son unos adoradores de demonios, y siguen un libro de profecías llamado el Miroku, donde cuenta cómo el mundo acabará en caos, y esa es la misión del culto, que el mundo se acabe, incluso que un hospital de Shinjuku, está de más decir al que se refiere es este hospital en el que estamos, está cooperando con el culto como una tapadera. Terminando con el relato, solo nos queda revisar el sótano para ver si está ahí la profesora. Nos encontraremos cosas como un cuarto donde sospecho yo hacían sacrificios humanos, y otra habitación donde nos encontraremos con Ikawa, uno de los principales antagonistas
protagonistas del juego, al vernos se sorprende un poco y al igual que hizo nuestra profesora al inicio del juego, nos habla un poco de cómo él ve el mundo y de cómo se necesita un reinicio. Ikawa en un principio sin dudar nos querrá matar invocando a un demonio, pero es detenido por la profesora Takao. Esta lo convence fácilmente pues son aliados y además ella es su oráculo, y bueno, ahora iremos a hablar con ella en la azotea del hospital, no sin antes toparnos con una anciana y un niño, igualmente personajes importantes para la historia. No nos dirán nada de momento y se irán. Ahora sí, ya llegando a la azotea hablaremos con la profesora Takao, ya hablaremos bien con ella, pues nos dice un poco lo mismo que Ikawa, que el mundo sucumbirá al caos, un proceso llamado la concepción, el cual es un renacimiento del mundo entero, y que solo las personas que están dentro del hospital serán las únicas que sobrevivan. De nuevo nos dice lo primero que al principio, que el mundo debe morir para poder renacer y que ella cargará sola con sus pecados. Para resumir esta conversación más de lo que hago, ella nos dice que confía en nosotros, que sobrevivamos a lo que nos enfrentemos a partir de ahora y que vayamos a buscarla y que cuando la encontremos nos responderá a todas nuestras preguntas. Ahora sí empieza la concepción y les dejo la escena entera incluyendo nuestra transformación XD.我が世界へ入りたる者よ。おお、お前の心には何もない。それではできない。世界を創造する者とはなり得ない。行け。そして探すがよい。お前は何者かにならねばならぬ。恐れ多くも坊ちゃまはあなたに興味を持たれています。人に過ぎない哀れなあなたにあなたはこの贈り物を受け取らなくてはなりません。動いてはいけません。痛いのは一瞬だけです。これで君は悪魔になる。
悪魔の力を宿せし技これであなたは悪魔となったのです。坊ちゃまはいつも見ておられます。くれぐれも退屈させることのないよう。Bueno, ahora ya que termine de contar el inicio del juego vamos a hablar de los personajes, pues pienso yo que la mejor forma de contar la historia en hablando de los personajes, porque este juego es mucho de ir de un lado a otro sin descanso para entender la historia, igualmente solo diré que este juego se centrará en encontrar una razón, y para quien no haya jugado este juego se preguntará a qué me refiero con una razón, pues este juego no tiene alineaciones tal cuales, técnicamente está la nuestra que es la de la profesora, y para tener el final del verdadero demonio sería también técnicamente una alineación caótica, pero aún así son un poco diferentes, además el concebir una razón son catalizadores, por así decirlo para recrear al mundo. Creo que para explicarlo mejor empezaré a hablar de Chiaki, quien adquirirá la razón de Yosuga, y en mi opinión es el personaje mejor desarrollado en este juego. Antes de nuestro primer encuentro con Chiaki, el primer jefe del juego que nos encontramos al final del hospital, nos dice que esta Chiaki se le logró escaparse, entender que tiene bastante ingenio y sabe cómo arreglárselas por sí sola, y ahora sí en nuestro primer encuentro vemos a Chiaki profundamente afectada por lo que pasó, sin saber qué hacer, y quiere buscar a Isamu y a la profesora Takao. Después de muchos sucesos en el juego nos la encontraremos después un poco más cambiada en su forma de pensar después de estar viviendo más en el mundo Vortex por sí sola, pues ya no está tan asustada como al principio y ahora mismo está decidida a ser ella quien creara el nuevo mundo, al igual que Ikawa, y la profesora nos habla de cómo el mundo anterior estaba repleto de inmundicia e injusticias y que quiere crear un mundo gobernados por los fuertes y dignos, el cual es el mundo de Yosuga. Sé lo que pensarán, que cómo puede ser que de un momento a otro tenga otra forma de pensar y actuar de forma tan drástica, y no lo voy a negarse también que es muy de la nada que tanto Chiaki como Isamu quieran recrear al mundo de la nada, pero creo que se justifica, pues una de las razones por las que hemos sobrevivido al mundo Vortex es por el cambio que tuvimos al inicio del juego, pero esta Chiaki, aunque no se nos diga cómo ha sobrevivido, si podemos intuir que ha sido más por su inteligencia y astucia, pues como dije el primer jefe nos dice que ella se le escapó y logró llegar a Ikebukuro sin ayuda, o sea en mi opinión tiene méritos, y el hecho que haya sobrevivido a todo esto sola sin ayuda, y esto se refuerza más porque después de que Chiaki sea derrotada y perdiera un brazo cuando intentó pelear contra un maniquí llamada Sakaji, más de rato hablaré sobre los maniquís, no se apuren, esta Chiaki se encuentra derrotada en la sede de los mantra, quienes eran los rivales de la asamblea del Nilo, el grupo que lidera Ikawa. Ella llegó ahí al escuchar la voz y presencia de Gosute no, el líder de los mantras, que su cuerpo, más no su alma, había perecido después de un ataque a gran escala que había hecho Ikawa contra ellos. Aquí ambos tienen una conversación bastante Gosute no, ambos tienen el mismo objetivo, pero también ambos poseen cualidades que uno le faltaba al otro, por lo que Gosute no le da su poder a Chiaki para conseguir su objetivo, y obtiene una transformación ahora con poder suficiente para conseguir Magatsui para tener su razón, que por cierto el Magatsui es la fuente de poder del mundo Vortex, y nuestro último encuentro es ella masacrando a los maniquíes por dos razones. Una es porque los considera débiles e incapaces de concebir una razón, algo que es verdad, y también para lo más importante, para robarle su Magatsui, lo cual obviamente termina consiguiendo, y consiguió tanto que al fin obtiene su razón, transformándose ahora en el avatar de Baal para poder crear al fin el mundo de Yosuga, y como dije al principio la considero el personaje mejor elaborado, pues aunque como dije de un momento a otro tiene una actitud diferente y una forma de pensar más drástica, aún con eso logramos ver en detalle, pero aún así vemos de forma progresiva su cambio de poco a poco hasta poder ver cómo logra concebir su razón. Y por cierto, aunque nosotros Yosuga en la mazmorra final cuando nos encontremos con ella pelearemos con ella sí o sí, por ejemplo si nos aliamos con Ikawa no pelearemos con él en la mazmorra final, pero con Chiaki sí que pelearemos, incluso en su final la veremos en forma de fantasma, viendo como su razón
previsión se cumplió. Por cierto, hablando de Ikawa, ahora iremos con él. No digo que lo considero el principal antagonista de este juego, porque literalmente lo es, no solo porque al principio demuestra que no le tiembla la mano al querer matarnos, eso ya dice que hará lo que sea para conseguir lo que quiere. Además, siempre que lo encontramos siempre hace ver que él sabía lo que iba a pasar, que sabe muy bien lo que está haciendo, y como todo va siempre tal cual como lo ha planeado, siempre estando un paso adelante de todos, y no exagero, en el laberinto Amala nos cuentan más a detalle cómo hizo todo esto, cómo descubrió la concepción, cómo usó este conocimiento para su propio beneficio. Los disturbios del parque Yoyoji del cual nos hablan en el principio, fue provocado por él. Iwaka atrajo a los del culto de Gea y a los de la iglesia mesiánica ahí e invocó demonios para masacrarlos a todos para así no tener a nadie que lo pueda detener en su plan, y formó a su grupo la asamblea de Nilo. También engañó a la profesora Takao, aunque en el inicio del juego nos dicen que ella es su oráculo, pero en realidad Ikawa le hizo creer que ambos tienen objetivos en común, pero solo la quería para reunir Magatsuji. Y se preguntarán qué razón quiere tener Ikawa, pues él quiere construir el mundo de Shijima, un mundo rígido por la completa serenidad, algo bastante irónico si tenemos en cuenta la cantidad de muertes que Ikawa ha provocado para conseguir ese objetivo. Y una última cosa que a los demás les parecerá poca cosa pero a mí me pone un poco loco, es que en la mazmorra final, que lo diré de una vez, en la mazmorra final nos enfrentaremos a Ikawa y Samuichi, a quien ese orden antes de enfrentarnos al jefe final. Ahora lo que iba, se me hace raro que en la mazmorra final él sea el primer jefe a derrotar. Con todo lo dicho anteriormente pensarían que sería el último jefe, al menos antes de ir a por él de verdad, pero por algún motivo es el primero. Ya sé que parecerá poca cosa, pero me repito, teniendo en cuenta que tenía todo planeado e iba un paso adelante de todos, simplemente es raro que sea el primer jefe que derrotemos en la mazmorra final. Quitando eso de lado, la verdad es un buen antagonista y es un buen personaje que se hace odiar y tienes ganas de pelear contra él. Con la siguiente personaje de la que quiero hablar es de la profesora Takao, la misma que al principio del juego nos habla sobre la concepción y que nos pide que la busquemos en el mundo Vortex. La considero yo un personaje trágico, pues fue engañada por Ikawa, pues la tentó con la idea de que ella sería el pilar del nuevo mundo y solo fue usada para reunir Magatsuji. Incluso aunque logra llamar la atención de una diosa, no logra concebir una razón. Incluso esa diosa confía más en nosotros que en Takao. La razón por la que Takao no puede concebir una razón parece ser meramente más por falta de voluntad y decisión a la hora de actuar. Incluso el mismo Ikawa nos lo dice, y antes de morir nos pide que nosotros seamos quien reconstruyamos el mundo. La profesora Takao me parece un personaje interesante y uno que me gusta mucho. Las conversaciones que tenemos con ella y Aradia, su diosa, son pocas, pero si sientes que aportan a la trama y no está de más, incluso aunque no llegue a concebir una razón, sus motivos a la hora de actuar. Del siguiente personaje que hablaré es de Ihiri. Este es el personaje que nos acompañará por un largo camino en el transcurso del juego. No tiene poderes especiales, aunque eso sí logró adquirir mucho conocimientos de las terminales y la red Amala, los cuales son los medios que usamos para guardar partida y transportarnos de un lugar a otro durante el juego. Ihiri durante nuestra aventura será quien nos mande de un lugar a otro para investigar el mundo Vortex. Sin embargo, este enloquece y empieza a despotricar que él debería ser quien recree el mundo, pero termina siendo asesinado por Isamu. La verdad sé que parecerá un personaje que es poca cosa, pero lo interesante es lo que nos cuentan sobre en el laberinto Amala, pues al perecer él durante la concepción fue uno de los humanos que murieron, pero su alma fue transferida en el cuerpo de un maniquí y sin recordar haber muerto durante la concepción, como castigo por haber cometido el pecado supremo. El castigo de Ihiri consiste en estar atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, muerte y renacimiento, obligado a presenciar la creación y destrucción de cada mundo, sin poder influir en el resultado. ¿Y cuál es ese pecado? Pues nadie lo sabe. Sé que hay una teoría de que él es una de las reencarnaciones de Aleph, el protagonista de Shin Megami Tensei 2, pero sigue siendo una teoría. Creo que también, al igual que Takao, es un personaje trágico que no logra conseguir nada y termina muriendo, aunque con un destino claramente peor que Takao. Y bueno, ahora toca hablar de los maniquíes, y para eso diré cómo se refiere el juego hacia ellos. Cuando tuvo lugar la concepción, Tokio fue purgada de humanos. Fue un paso necesario hacia el renacimiento del mundo, pero, incluso después de morir, las almas humanas perduraron. Y también, sus emociones. Las emociones débiles se disiparon al instante, pero las fuertes permanecieron. Esas emociones buscaron receptáculos y encontraron refugio en la sustancia más cercana a la vida, la tierra. Se fusionaron con la tierra y tomaron forma una tras otra. Para algunos, se convirtieron en lo que anhelaban ser.
Para otros, afloró un lado de sí mismos que aborrecían. Las emociones humanas se convirtieron en maniquíes y habitaron el mundo del vórtice. La creación les está prohibida, y su existencia será negada una vez que nazca el nuevo mundo, pero algunos maniquíes han poseído una fuerza excepcional. Esto último se refiere a dos, sin contar a Ihiri, que son Futomimi el líder de los maniquíes, y de Sakaagi un maniquí psicópata que mata a los suyos y usa sus pieles como ropa. Lo sé, muy perturbador todo. Durante el juego nos dicen que quieren conseguir una razón, pero al mismo tiempo nos recalcan que para ningún maniquí es posible hacer eso. Además solo los usan para extraerles Magatsui. Los demonios los atraparon y los torturan, y cuando Chiaki atacó los exterminó casi a todos. Y la verdad no hay mucho que decir de ellos, más que Futomimi tenía poderes de clarividencia, pero aún así los usan más como carne de cañón. No son lo más interesante, la verdad. El último personaje del que quería hablar es de Isamu. La verdad es mi personaje menos favorito. Como había dicho antes, Chiaki e Isamu se siente que de un momento a otro tiene un cambio de personalidad gradual, pero creo que con Isamu es mucho peor. Su razón es la de Musibi. Esta razón la usa para que todos vivan en soledad, y que todos tengan su propio santuario para cada quien, y miren, la verdad si tiene justificación su actuar, pues es golpeado por Thor y le quitan parte de su Magatsui y es encarcelado por los mantras. Sinceramente no sé cómo rayos sobrevivió a ese golpe, pero como sea, gracias al ataque de Ikawa a los mantras logra escapar y se dirige a la cárcel de Kabukiso para averiguar el paradero de la profesora rescatando a Futomimi. Spoiler, nosotros hacemos todo el trabajo, lo encontramos en la cárcel donde lo capturan nuevamente y al salvarlo simplemente se pone en nuestra contra. Entiendo que ya no confíe en la profesora Takao, pero porque contra nosotros. Después se larga a la redámala, nada de cinemáticas como con Chiaki, simplemente ya está transformado y encontró a su razón, y descubrió que Ihiri quería matarlo, pero él actúa más rápido y lo mata, y de paso se transforma en el avatar de Noah, y pues simplemente no me gusta Isamu, no siento que haya nada de desarrollo con él, todo parece muy apresurado, como si se hubieran acordado que existiera, y por eso me parece el menos interesante de todos. La verdad, la historia es bastante normal, o sea, no es mala ni tampoco la mejor. Yo clasificaría las historias de los juegos de Megaten como la mejor. Shin Megami Tensei 2, después iría el 4, Strange Journey, luego ahí sí sería el Nocturne, después el 5 pero el del canon de la venganza, después otra vez el 5 pero el Vanilla, después el Apocalipse y por último el primer Shin Megami Tensei. Para mí sí entra en el top 5 de mejores historias, pero no es para tanto. Igualmente eso no quita que la historia, que como yo dije es bastante buena y disfrutable, tiene sus fallos, pero los personajes son los que lo salvan, la verdad. En cuanto al gameplay, aquí es el juego que inició el tan querido press turn. Cuando aprovechas una debilidad tendrás un turno extra, pero si fallas el ataque o usas por ejemplo Bufu contra un Jack Frost que bloquea los ataques de hielo, pues perderás turnos. También lo mismo va con los enemigos, si estos te golpean con un ataque que aprovechan tu debilidad se les sumará un turno extra, así que tendrás que tener cuidado con los equipos que tengas, aunque a veces cuando entres por combate algunos enemigos atacarán por sorpresa por la espalda, casi haciendo un golpe crítico si atacan de esta forma. Lo que es peor es que este juego tiene combates aleatorios, así que si te atacan de sorpresa solo queda rezar para que ataquen a uno de tus demonios en lugar de a ti y te maten, porque en este juego si tu personaje muere es game over, da igual que solo te maten a ti y los demás de tu grupo siguen vivos, será game over. Lo sé, esto es algo común en juegos de Megaten, pero no está de más mencionarlo. La mecánica de la luna, pues cada vez que esté llena, cuando vayas a fusionar a tus demonios, podrás sacrificar a otro para ya sea que gane más niveles o para enseñarle un ataque o técnica en específico. Además solo podrás obtener algunos demonios mediante un sacrificio específico, y hablando de demonios que solo se consiguen de forma específica, aquí está la mecánica tan inconsistente de evolución, y la llamo así porque a veces vuelve y a veces desaparece, pero como sea, algunos demonios cambian de forma. Al subir de nivel tus demonios ganarán alguna habilidad y al aprenderlas todas las habilidades podrá cambiar de forma. Solo son 24 demonios que cambian de forma y solo podrás tenerlos de esa forma, no puedes conseguirlos fusionándolos, y la verdad muchos valen la pena tenerlos. Por último hablaré de las Magatamas. Estas son la forma de ganar poder y habilidades en este juego, pues al equipar una no solo ganarás un boost en estadísticas, también cada vez que ganes un nivel ganarás también una nueva habilidad. Son 25 Magatamas en total y no se preocupen si desbloquean el poder de todas las Magatamas, pues aunque estés en el nivel 99 seguirás ganando experiencia y ganando más estadísticas, y podrás tener todas las Magatamas al máximo. Por último también decir que cada Magatama te da una resistencia y debilidad diferente, así que hay que tener cuidado con cuál usar. Sinceramente
sinceramente no creo que este juego haya envejecido mal, sé que muchos lo consideran el Dark Souls de los JRPG, que sinceramente cuando alguien dice eso solo son exageraciones, eso le dicen a cualquier juego con un mínimo de dificultad, pero siguiendo que me distraigo, el juego sí te da un muy buen reto la verdad, lo que pasa es que el juego le gusta trolearte, pues tenemos nada más y nada menos, teletransportes, pisos falsos que hacen que caigas a pisos inferiores en las mazmorras, pisos que te hacen daño y zonas de completa oscuridad, no creo que sean tan injustos pues tienes objetos que te iluminan el camino o que te hacen inmune a los pisos que te hacen daño, y algunos demonios tienen habilidades que evitan a las trampas ya mencionadas, pero los otros dos sí son imposibles de evitar, aunque yo las consideraría más molestas e irritantes que injustas, y hablando del diseño de las mazmorras la verdad, son bastante buenas y no se sienten repetitivas, a excepción de los túneles del metro que sí son de Kabukiso que aunque tenga un tema interesante a la hora de explorar es más molesta que otra cosa, y eso que esas mazmorras son cortas, y me repetiré de nuevo, no consideraría ninguna mazmorra injusta, incluso los jefes no los considero injustos, creo que te dan un buen nivel de dificultad y un reto para pasar. Escuché que la batalla del trompetista muchos la consideran injusta, pero en lo personal no sentí ninguna dificultad, algunos escuché decir que la zona de guardado y el jefe está bastante lejos, pero entre tramo y tramo solo encuentras demonios de bajo nivel, así que no veo la dificultad de la que hablan, tampoco es que peguen muy fuerte, sí tienen mucha magia pero no es para tanto. La única batalla que sí considero injusta es la batalla contra Beelzebub, pues antes de pelear contra el camino estará rodeado de un piso que te hará la mitad de daño en cada paso que hagas y no podrás evitarlo, además al pelear contra él además de que es una esponja de daño, tiene un ataque instakill que no importa las resistencias que tengas, diría que la pelea con Lucifer, pero esa es más porque después de derrotar a Kagutsuchi seguidamente pelearás contra Lucifer al menos recuperarás toda la vida y magia que hayas perdido del combate anterior. Después de decir tantas cosas positivas del juego, ahora vamos a hablar del verdadero problema que tiene los remasters y del por qué es tan odiado, eso es porque se siente más como un port que como un remaster, ahora les explico, primero la música esta que por cierto en este juego es muy buena, pero a lo que voy, la música está comprimida, curiosamente los efectos están altos pero la música está baja, la verdad yo creía que era cosa de mis audífonos que no son buenos, pero la verdad es que no, la música está comprimida. ¿Por qué hicieron esto? Nadie lo sabe. Lo siguiente es el supuesto HD que agregaron y la verdad simplemente lo que hicieron fue aumentarle el brillo y curiosamente eso jodió casi todos los finales de las rutas, creo que solo el final de Verdadero Demonio y de la Libertad son los únicos que se salvan, y hablando del final de Verdadero Demonio solo se puede conseguir si tienes el DLC que activa un nuevo modo llamado el modo Crónica, esta es la decisión más extraña, no solo al final no tienes acceso al laberinto Amala que te dan más información de la historia, no puedes completar el compendio pues tendrás a varios demonios bloqueados y varias batallas contra jefes, para ser justos el DLC es gratis, pero aún así es más confuso pues solo te deja pensando, porque el modo Crónica no es el modo normal, yo sé que cuando salió para PS2, Nocturne tuvo varias ediciones y una de ellas fue Lucifer Call que es la que viene con los agregados que tiene el modo Crónica, pero eso era normal para la época, pero este remaster es de 2021, es incomprensible esta decisión, además tiene dos DLC, la versión Crónica la gratis que desbloquea como dije, el laberinto Amala y varios jefes entre ellos Raidou Kusuno a quien se nos unirá, pero el otro DLC que es de pago es la versión Maniacs, es lo mismo que la versión Crónica con la diferencia que reemplaza a Raidou por Dante, entiendo por qué el DLC de Dante es de pago pues, pero sigo sin entender por qué el modo Crónica es un DLC por mucho que sea gratis, es quitarle contenido e historia, simplemente no tiene sentido. Ya para acabar solo tengo que decir que aun con sus errores el remaster es una buena forma para poder jugar Nocturne, me la he pasado muy bien jugando y si aun con sus errores la experiencia no te la quita, igualmente es decepcionante que esto no sea un remake, porque este juego al igual que Persona 3, fue un pilar para las siguientes entregas de la franquicia, pero mientras que Persona 3 recibió un trato justo a lo que representa y le dieron un gran remake, Nocturne tuvo un remaster que como dije parece un port que solo le pusieron más brillo, eliminación de sombras y ya, no tiene agregados nuevos, nada de nada, solo es un copia y pega, en serio ojalá que hubiera tenido un remake a la altura como fue el de Persona 3, pero aún así el juego es bastante bueno y es bastante entretenido, te la pasarás bien aún con sus errores, y no te quita la experiencia que es jugarlo, espero que les haya gustado el video, con esto me despido hasta pronto.